¿Cómo estamos? Aquí el tío Tai nuevamente. Saludos a todos los que siguen el canal de YouTube. En esta ocasión voy a hacer el unboxing de una figura de acción, una figura articulada. El diseño que muestra en la página de venta, en este caso a mí fue genial, me cautivó, la verdad que me convenció de comprarla. Eso fue inesperado, bueno, ni tanto. Ya he comprado varias por una muy buena presentación. Algunas han cumplido con el cometido y otras pues lamentablemente me han decepcionado. Esta viene de la marca Snaishell, es una marca netamente china. Esta tiene la escala 1:12, es bastante grandecita. La línea es Tsunanoie Sandhouse o Casa de Arena. El nombre del personaje aquí es Tokisakura, pero en la página está también registrado como Shikura, debe ser una especie de apodo, seudónimo. Ok, la caja en sí tiene un muy buen acabado. Lo que más me llama la atención es que es muy pesada, está casi por 1 kilogramo. A ver, vamos a ver por qué pesa tanto. Pero a ver, he comparado con la otra caja y la verdad que tiene mucha diferencia de peso. El diseño en sí viene con el personaje troquelado con un acabado brillante, mientras que el trasfondo es totalmente en tono mate. Me encanta ese detalle en el diseño de la caja. En un costado tenemos una referencia del personaje en una pose bastante llamativa, diría yo. En la parte de atrás mantiene el formato de presentación y en esta esquina superior vemos una fotografía donde nos muestra todo lo que va a venir en la caja. En la esquina contraria los rostros con los que viene el personaje. Y como les decía, el formato se mantiene aquí, el personaje troquelado en un tono brillante con un trasfondo tono mate. Nos viene con un sticker que trae un QR. Este nos conecta directamente con la tienda ya para ver novedades u otros detalles de figuras que nos están ofreciendo. Y como siempre pues las precauciones, recomendaciones, pequeñas fichas técnicas acerca de la figura. Y aquí está Ami junto con Snaishell, código de barra, etc. En la parte de abajo viene una imagen de donde están los dos personajes de Tsunanoie o Sandhouse. Bastante llamativa la pose. Y en la parte de arriba el personaje en sí. Ok. Dado estos detalles, empezamos con el unboxing. ...27 reels de Facebook después. Como es costumbre en esta clase de unboxing, esto es todo lo que va a venir en la caja. Bueno, esto no entró en cámaras, ok. Ya empezamos. Esto era lo que más pesaba, que es la base, luego lo vamos a ver. Estas son las instrucciones, nos vienen completamente selladas. A ver, vamos a abrir. En dichas instrucciones va a venir un desglose de todo lo que es la figura en sí, sus piezas, partes, cómo armarla, cómo desarmarla, algunos extras, algunas habilidades, etc, etc. Viene bastante detalladito. A ver, esta parte me está llamando la atención bastante. Cómo mover los ojos y otros detallitos, ¿no? Esto nos viene en chino y nos viene en japonés. Bueno, aquí el reverso hay una pequeña parte en inglés. Bueno, a ver en qué nos puede ayudar esto. Hay un panfleto junto con la figura dentro de la caja. Aquí una pequeña ficha técnica del personaje en sí. Aquí Tokisakura, Shikura. Aquí nos dice que mide 15.5 centímetros de alto, altura física. Su arma es los guantes de boxeo y otros detalles. Este QR nos ayuda a certificar que es una figura original. En el reverso vienen ya las ofertas que se van a venir en esta marca, Snaishell. Esta de pelo rosa y esta vampira me están llamando bastante la atención. Espero que esta vampira sea una articulada y no una figura. Y esta en la caja. Las dos de aquí abajo ya han salido, ya estaban en preventa al menos. Bueno, solo alcancé a esta, pero a esta creo que ya no pude. Pasamos a lo que es la base. Bastante llamativa, un acabado de un solo color y con muchos detalles altos y bajos relieves. Y como podemos ver, se desarma, es una especie de rompecabezas. Bastante interesante. Miren, podemos graduar el grado de daño que podemos hacer con... Bueno, que Shikura puede hacer. A ver, al parecer tiene 3 niveles. Tenemos este pequeño daño con el cual podemos iniciar. Podemos acrecentar el daño. Ponemos estas piezas, a ver.
y al final termina siendo como un rompecabezas. No estoy enojado con eso, estoy más bien muy interesado por el sistema. Me encanta, la verdad. Y aquí vemos el segundo nivel de impacto. Y aquí tenemos el tercer y último nivel de impacto. A ver, esto encaja aquí, ok. Es un rompecabezas muy interesante para aquellos. Bueno, es un solo color, pero aquellos que están entendidos en el mundo del coleccionismo de figuras articuladas, pues le pueden meter unos retoques para darle un tono más realista. O cambiar el color si quieren, depende, ¿no? Depende de la creatividad. El único punto negativo es su peso. Tenemos este par de complementos. Bueno, me imagino que son las rocas flotantes. Cuando hay un impacto ahí, quedan volando por aquí y por allá. Estas también se separan por si acaso. A ver, este está bastante fuertecito. A ver, vamos a separar esta. Y esta, pues, sí, total y absolutamente separables. Entonces este es un poquito más de esfuerzo. Y sí, ok, se separan. Entre otros accesorios que nos vienen en la figura son estos 5 parantes o estos 5 soportes transparentes. Y bueno, son de 3 puntos de articulación. Son lineales, así que no ofrecen mucho movimiento. Nos viene esta pinza de sujeción para el personaje. Y aparte nos viene este pequeño accesorio para encajarlo en la espalda del personaje. Para evitar, para fijar con mayor seguridad a la figura. Este efecto de bola de fuego me llamó la atención. Tiene un acabado excelente. A ver. Fireball. Fireball. Ok. Tiene un excelente acabado de colores y transparentes. Me agrada. Vamos a intentar poner un poco de luz después. El personaje viene con 3 rostros. Uno en figura y 2 aparte. Este que es de carita apenada, triste, enojada, sonrojada. Este viene ya con el diseño pintado en la misma cara. Bastante detallado. Y el otro rostro nos viene con ya el sistema característico de esta marca, que son ojos móviles. No sé si logramos notar ahí. A ver, pero el lujo de detalles me agrada, me encanta. A ver, vemos al reverso. Aquí es donde se produce la magia. Y pues, por si acaso, estas son las llavecitas para mover los ojos. A ver, vamos a intentar moverle. Ahí está. No sé si se logra ver el rango de movimiento. Estos guantes la verdad me están estorbando un poco. Tuve que quitarme los guantes. Y pues vemos el rango de movimiento, que bueno, es sencillo. Yo opté por ponerle un poquito de tono ajegao al rostro. Y queda bastante bien. Ok, nos vienen 2 por si acaso. 2 llavecitas para los ojos. Una en el blister y la otra pegada en la parte de atrás del blister con cinta adhesiva. Bastantes considerados al poner un reemplazo en caso de que se pierda o le pase algo. Yo lo guardo aquí. Primero vamos con la figura. Y pues como es costumbre también, vamos a despejación de plásticos en cámara rápida. Esta es la presentación de Shikura o Tokizakura, como quieran llamarle. El diseño en sí del personaje es bastante bueno. Me encantó, y la verdad que la presentación que dan en la página a lo que tenemos aquí es total y absolutamente calcado. A ver, ahí, escuchemos esto un momento. No es solo porque sea nueva la figura, sino también porque debe haber un pequeño problema en las uniones de las articulaciones. Eso es un punto casi negativo, ya que requiere un poquito más de trabajo. Ya en caso de que se atasque la articulación, puede haber riesgo de ruptura o fisura, y bueno, eso ya es bastante malo. Hay que trabajarlo con mucho cuidado. Fuera de eso, o sea, como les estaba comentando, en sí el personaje de Shikura es muy buenísimo, es bellísima. Este rostro también es... A ver, vamos a poner el rostro ajegado que hice. A ver qué tal queda. Y es toda una pervertida Shikura. Me agrada, me agrada. Como les decía, los tonos de colores, las combinaciones blanco, negro y naranja son excepcionales. Miren este detalle. A ver, aquí tenemos un poco de fanservice. Bastante bien acabado esta parte. Aunque no me gusta la parte de atrás de la falda, lo han hecho muy a lo latina. Tiene mucho que rellenar ahí, pero bueno, me imagino que es para movimientos exagerados. Vemos el movimiento de caderas, bastante bueno. Me agrada, me encanta. Fuera de todo eso, Shikura tiene 2 puntos extra que me encantaron y la verdad me llamaron mucho la atención. Y son, uno, esto, miren. Los pechos son de un material blando de silicona.
bastante, tiene un tono muy lidito, muy blandito. La verdad es que es interesante, pero no estarla tocando de más. Wow, el poder de las juntas. Eso es bastante interesante. Y el otro punto a favor y el otro extra es este. A ver, ahí tenemos el encaje para el soporte. El otro punto a favor, el otro punto extra es este. Este personaje nos viene únicamente con 2 pares de manos, los que vienen con la figura y estos extra. Y yo creo que no va a necesitar nada más en todo lo que es la figura, puesto a que este es el detalle. Miren, el otro par de manos extra que viene con la figura son total y absolutamente articuladas los dedos. Los dedos tienen articulaciones en cada falange total y absolutamente realistas. Por ejemplo, esta, la marca de Peace o Victory. Podemos hacer tranquilamente la... Bueno, ojalá que no me censuren. ¡Shakabra! Y finalmente la Karen Rock. Esto es interesante. O sea, el único límite aquí es tu imaginación. Así es que este plus en los detalles de las manos de Shikura son muy bienvenidos. Y bueno, para un trabajo de stop motion quedan fatal, quedan excelente. Y el otro par pues simplemente son puños fijos. No se les puede nada más que dar el movimiento de muñeca, nada más. Pero con las otras manos no necesitas más de cuento. Sigue llamándome la atención el diseño del personaje en sí. Shikura es una recomendación bastante fuerte para aquellos que están en el mundo de las figuras articuladas, especialmente en esta escala 1-12. A ver, le vamos a poner la carita de apenada. La verdad que sí, los diseños de caras, de expresiones son muy buenos. Sigue matándome, la verdad que poco más de fanservice. Está buenísimo, señores y señores. Snail Shell, Casa de Arena, Tsunanoie, Shikura. Precio, calidad, bastante bien.